3, versículo 1 en adelante, vamos a continuar nuestra enseñanza sobre el bautismo bíblico. Amén. Y en la introducción que tuvimos la semana pasada, tuvimos un recorrido por el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? Los que estuvieron acá presentes, los que no, pueden ver las enseñanzas en el canal de YouTube, ahí están. El que no tiene el enlace, lo puede solicitar al hermano Aarón Gutiérrez. Gloria al Señor. Y puede ver la primera parte y muchas enseñanzas que hay en el canal. Tuvimos un recorrido sobre el Antiguo Testamento y aprendimos lo que la Biblia dice sobre Noé y su familia, que fueron salvos por agua, ¿verdad? Aprendimos también de que en el mar y en la nube el pueblo de Israel fue bautizado. ¿Se acuerdan? Eso está en la Biblia lo dice que así fue. Y si la Biblia lo dice que así fue, entonces, como dicen muchos, a la palabra solo hay que decirle amén, amén, gloria al Señor. Y también aprendimos, de acuerdo a la Biblia, que hay una diversidad de abluciones o lavamientos que fueron mandados por el Señor en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel. Y estos lavamientos hacían un trabajo de purificación. Lavamiento de manos, lavamiento de pies. En ocasiones o en momentos también encontramos de que había que lavar completamente el cuerpo para ser purificado. Y una vez purificado, entonces dice la Biblia que la persona, si era un sacerdote, podía ministrar delante de la presencia de Dios, porque lo impuro, lo que no le permitía ministrar delante de la presencia de Dios era quitado por el lavamiento de la purificación en agua. Y si era un leproso, ¿qué pasaba? Él estaba sano, y cuando estaba sano había un mandamiento. Ustedes se acuerdan de los 10 leprosos que Jesús sanó. ¿A dónde los mandó Jesús? Preséntate ante quién. Ante el sacerdote. Ante el sacerdote, porque el sacerdote era el único autorizado por Dios que podía declararlo limpio, puro. Pero para hacerlo, entonces el sacerdote tenía que hacer un ritual de purificación, aunque él ya no tenía la lepra. El sacerdote lo miraba físicamente, más bien lo inspeccionaba físicamente, y encontraba que la piel del leproso estaba limpia. Entonces, a pesar de que estaba limpia, el sacerdote tenía que hacer un ritual de purificación y tenía que hacer uso del agua. Y una vez pasaba por el proceso de la purificación, entonces el leproso era introducido nuevamente o reincorporado a su casa, a su familia, a la sociedad. Y si antes él participaba de alguna función en el pueblo, entonces era reincorporado. ¿Por qué? Porque ya había sido declarado limpio. Y tomemos en cuenta algo, que no lo limpió ni lo purificó en agua, sino que era
simplemente el ritual porque Dios lo había ordenado de esa manera. Por lo que también enfatizamos un poco la semana pasada de que el agua no quita las impurezas del cuerpo, no quita, quiero decir, no quita los pecados, quita las impurezas del cuerpo, pero no quita los pecados. El agua no tiene ninguna virtud, el agua no va a lavar tu conciencia de obras malas y hacerte una persona diferente. Transformar tu vida no lo va a hacer el agua, pero sí lo hace la obediencia al mandamiento de hacerme bautizar y de hacerlo como lo dice la Biblia, en el nombre de Jesucristo y por inmersión. ¿Estamos de acuerdo? Gloria al Señor. Entonces, obedecer al mandamiento es lo que me habilita a mí a la salvación. Obedecer al mandamiento es lo que a mí me lleva a la transformación, porque Dios a través de su palabra y a través de mi obediencia va a transformar mi conciencia, mis pensamientos, todo lo que yo soy. Tanto así que en ese proceso la Biblia dice que Dios lo que hace es quitar el espíritu del hombre y ponerle un espíritu nuevo. Quitar el corazón del hombre y ponerle un corazón nuevo. Aleluya. Y en ese proceso, cuando el hombre ya está purificado, santificado, entonces Dios pone su espíritu. Fíjate bien, Él pone su espíritu dentro del hombre. ¿Y para qué lo hace Dios? Lo hace, dice, para que nosotros andemos en obediencia y pongamos por obra todos sus mandamientos. Es decir, vivir la palabra de Dios, vivir de acuerdo a la instrucción que Él nos da a través de la Biblia. Por eso, el que no ha pasado por el proceso del nuevo nacimiento le es difícil, duro obedecer a Dios. Tiene el sentir, tiene lo que Dios produce en su corazón, pero resulta de que cuando hace el intento de querer agradar a Dios o hacer lo que a Dios le agrada, entonces se encuentra con ese choque, ese problema que le es difícil. Y dice, esa persona dice, es que el evangelio es muy duro, muy difícil. Y realmente el evangelio no es duro, no es difícil, es sencillo, es simple, pero hay que dejarse uno, hay que dejar, o más bien hay que pasar por el proceso primero. El proceso de la conversión, de la transformación. Porque cuando ya nosotros hemos sido mudados de una persona a otra, ya no vamos a pensar de la misma manera. Ya no vamos a ser los mismos, no vamos a tener los mismos criterios, los mismos pensamientos, las mismas ideologías, ya no. ¿Por qué? Porque fuimos mudados, fuimos cambiados. Gloria al Señor. Y quiero que leamos eso que dice en Ezequiel en el capítulo 36, versículo 25, 26 y 27. Porque ahí hay una explicación de lo que es el nuevo nacimiento y lo que es el proceso a la transformación, a llegar a lo que dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Para ser una nueva criatura, hay que nacer de nuevo, ¿verdad? Gloria al Señor. Y entonces dice la Biblia en Ezequiel, me gusta tomar esta palabra como referencia e ilustrar el nuevo nacimiento. 36, 25, 26 y 27. Recuerde que esto que vamos a leer
Es una profecía que Dios le hace al pueblo de Israel. Israel va a pasar por este proceso. Israel en este momento no ha pasado por este proceso como nación, ¿sí? Hay miles y miles y miles y miles de Jesucristo para acá, de israelitas, que pasaron el proceso ya, pero este proceso será como nación. Lo que la Biblia dice, que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, cuando la plenitud de los que no son judíos o israelitas sean salvos y hayan entrado en el reino, dice la Biblia, entonces Dios se volverá a su pueblo Israel y todo Israel será salvo. Si viene un tiempo cuando Dios va a tratar con Israel, y esta es parte de la profecía, donde Dios va a hacer esto, pero yo uso esto como para ilustrar el nuevo nacimiento y como para ilustrar cómo Dios trabaja en el corazón de las personas. Dice entonces el versículo 25, esparciré sobre vosotros agua limpia. Acuérdense que estamos hablando del agua, estamos hablando del bautismo, aunque esta agua que el Señor se está refiriendo aquí es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es como agua que también limpia, purifica, ¿verdad? Y dice, y seréis que limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. El pueblo de Israel, a pesar de ser el pueblo de Dios, ha vivido de esta manera. Siempre ha cavilado entre dos pensamientos. Siempre le ha querido servir a Dios, pero también se ha contaminado con la idolatría, se ha contaminado. Si hablamos de los tiempos de hoy, investigue a Israel, investigue a Jerusalén en estos días. Usted va a encontrar que Jerusalén es una de las ciudades más perdidas que hay en la idolatría, en la homosexualidad. Todo eso está corrupto, está perdida. Hay mucha gente que está perdida, ¿sí? Pero eso que estamos viendo hoy no es algo nuevo. Israel siempre ha fornicado, teniendo al Señor Dios Todopoderoso como esposo. Siempre fue tras otros dioses. Conocemos la historia. Sin embargo, ese pueblo tiene promesas que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y dice la Biblia que por amor a Abraham, por amor a los patriarcas, Dios sigue teniendo misericordia con ese pueblo, y vendrá un día en que Él personalmente vendrá a salvarlos y los va a restaurar de tal manera que dice que será como el platero y los va a pulir. Es decir, los va a purificar, los va a limpiar de sus pecados, los va a limpiar de la idolatría, los va a limpiar de sus inmundicias, como lo dice la palabra. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Yo creo que nosotros nos podemos identificar con esta condición, ¿verdad? Éramos nosotros algunos idólatras, otros pues no teníamos ídolos de adoración como algunas religiones, pero teníamos al dinero como el ídolo number one. ¿Verdad que sí? Siempre andábamos detrás de la plata y siempre aspirando a, ¿sí o no? Entonces, eso es idolatría. Eso es idolatría. Entonces, pero éramos nosotros pecadores inmundos, sucios, hacíamos cosas inmorales, no teníamos respeto a la vida, ¿verdad que sí? Teníamos, o sea, muchas de esas cosas que la Biblia dice. Pero un día
el Señor esparció agua limpia sobre nosotros. La palabra de Dios nos empezó a limpiar. Aleluya. Y nos empezó a purificar y nos empezó a transformar de tal manera que hoy hasta nosotros mismos nos sorprendemos de quiénes somos. ¿Verdad que sí? No puedo creerlo cómo mi vida cambió, dio un giro de verdad tan sorprendente que ahora yo soy una persona diferente porque uno lo nota, gloria al Señor. Pero esa obra, ¿a quién le corresponde o a quién se le atribuye? Esto es obra del Espíritu Santo de Dios, quien inició en nosotros esa hermosa obra y la va a perfeccionar en el día de Jesucristo. Aleluya. Entonces veamos cómo comienza, y es de que Dios comienza primero limpiándonos, Él comienza purificándonos, Él comienza quitando, cortando las inmundicias, la idolatría, cortando las malas costumbres, las tradiciones y cuanta cosa que nosotros aprendimos durante nuestra vida, gloria al Señor. Pero entonces Él le hace una promesa al pueblo y dice que después de ser limpio, dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Mire bien lo que dice la palabra de Dios. Por eso, cuando una persona, aleluya, es tocada por Dios, cuando una persona es transformada por Dios, naturalmente, preste atención, naturalmente se va a dar el cambio. La persona no va a hacer ningún esfuerzo. La persona no va a hacer cosas extraordinarias para mostrar el cambio en su vida, porque es un cambio que Dios hace. Él quita, Él pone cosas nuevas. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré ¿qué? Un corazón de carne. Un corazón de carne significa un corazón sensible. Aleluya. Porque un corazón de piedra es aquel corazón que por ningún lado le entra. Tiene una mente cerrada. Tiene una mente que no lo hace reflexionar nada ni nadie. Solamente la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, dice la Biblia, no es mi palabra como martillo que quebranta la piedra. Amén. Entonces la palabra de Dios quebranta el corazón de piedra y como lo quebranta, entonces ya no sirve nada, para nada. Por lo que Dios quita todo ese pedacero de piedra y pone un corazón nuevo. Y con ese corazón nuevo nosotros oímos y vemos diferente. Aleluya, porque hay sensibilidad del corazón. Podemos escuchar la voz de Dios. Podemos entonces sentir el Espíritu Santo de Dios que nos mueve a hacer lo que a Dios le agrada. Aleluya. Entonces, cuando ya el proceso del nuevo nacimiento se da, que ya está purificado, ya está limpiado, ya es una persona nueva, es una nueva criatura, porque si tiene corazón nuevo, tiene espíritu nuevo, no puede seguir siendo la misma. ¿Verdad que no? Por eso una de las claves que Jesucristo nos dejó para saber si la persona nació de nuevo es el fruto. Porque no puede el árbol malo dar buenos frutos, ni el árbol bueno dar malos frutos. El hermanito, la hermanita puede decir que ya está en Cristo Jesús, pero si vemos que sus acciones todavía son las acciones de un mundano, podemos decir con seguridad, no ha nacido de nuevo todavía. No ha nacido. Y lo decimos por la palabra de Dios. Porque mire lo que dice el versículo 27 después del proceso
dice la Biblia, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Note bien, corazón nuevo, espíritu nuevo, ¿verdad? Una nueva creación. Y en la nueva creación, entonces Dios pone su espíritu. ¿Para qué pone Dios su espíritu? Dice la Biblia que lo hace Dios para hacer. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Solamente si tienes el Espíritu de Dios en tu vida, vas a poder andar en obediencia, vas a poder vivir la nueva vida que Cristo te ofrece, te da. Solamente si el Espíritu de Dios está ahí, porque dice la Biblia que Él es el que hace. Haré. No es tu esfuerzo, no es porque tú eres buen cristiano, no es porque tú eres buena persona, sino es porque Dios mismo produce en ti, en tu interior, en tu mente, en tu corazón, el querer como el hacer por su buena voluntad. Aleluya. Entonces, cuando estamos ya nosotros en esta nueva creación, podemos decir todos, es simple y sencillo vivir la nueva vida en Cristo Jesús. ¿A alguien aquí le es difícil? No, ¿verdad que no? Recibieron la llamada del pastor esta mañana. No se olviden de ir a la escuela dominical. ¿Verdad que no? ¿Y por qué están aquí? Porque el Espíritu de Dios hizo que ustedes vinieran aquí hoy. ¿Estamos de acuerdo? La palabra de Dios lo dice de esa manera. Haré. Así es de que nosotros no estamos aquí porque queremos simplemente hacer lo que creemos que es bueno, sino que una fuerza mayor nos movió para estar hoy aquí. Aleluya. Entonces vemos pues de que la palabra de Dios hace mención del agua y el agua tiene un papel importante, hermanos, en la salvación del ser humano. El agua la eligió Dios. El agua, gloria al Señor Jesucristo, no la eligió un hombre, una persona, un movimiento religioso, sino que Dios mismo la eligió para que todo aquel que en él cree se bautice. Aleluya. Y dice la Biblia que el que se bautiza, aleluya, el que cree en el Señor Jesucristo y se bautiza es salvo, ¿verdad? Entonces, no el agua lo salva, sino el creer y el obedecer en hacerse bautizar, aleluya, para la salvación. Gloria al Señor. Volviendo a Mateo, entonces vamos a ver un poco sobre esta transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, y encontramos, hermanos, de que la Biblia no nos menciona en el Antiguo Testamento específicamente la palabra bautismo o que las personas se tenían que bautizar, sino hasta que aparece este personaje que hemos predicado muchas veces y es el único de los profetas que tenemos en la Biblia que fue elegido por Dios para preparar el camino. Y dice la Biblia en Mateo capítulo 3 y el versículo 1, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aclara el escritor, que es Mateo. Aclara y dice en el versículo 3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo:
voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Aleluya. Esto es importante, hermanos, porque de entre los profetas, Juan es uno de los que es profetizado por un profeta. Aleluya. Y no solamente por uno, sino por dos profetas. Fue Isaías uno de los que profetizó en cuanto al ministerio de Juan, pero Malaquías también profetizó en cuanto al ministerio de Juan, gloria al Señor, que él vendría primero, que él vendría adelante del Señor. Isaías capítulo 40, quiero que veamos esa parte. Dice la palabra de Dios en el versículo 1 en adelante, hablándole al pueblo: consolados, consolados, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y dice entonces lo que Mateo nos está describiendo: voz que clama en el desierto, preparad camino ¿a quién? A Jehová. Preste atención. Juan vino primero y vino preparando el camino. Juan es el heraldo, el anunciador de la llegada del Rey Jesucristo. Y el Rey Jesucristo, entonces, ¿quién es? Es Jehová de los ejércitos. Es Jehová de los ejércitos, porque dice la Biblia: preparad camino a Jehová, a nuestro ¿qué, hermanos? A nuestro Dios. Aleluya. ¿Estamos leyendo la Biblia? ¿O la están viendo aquí? Está bien. Pero mire que Juan el Bautista vino preparando camino a Jehová, y por si no le quedaba claro, dice: a nuestro Dios. Jesucristo es nuestro Dios. Él es el Todopoderoso. Aleluya. Él es, hermanos, a quien Juan introdujo. Sencillamente lo introdujo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria al Señor. Pero ese Cordero de Dios es aquel que dijo en una profecía: sacrificios, grosura y todo eso ya no te agradó, por lo tanto te preparaste un cuerpo. Aleluya. Y en ese cuerpo nuestro gran Dios Todopoderoso vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y lo sigue haciendo. Gloria al Señor. Entonces el escritor, el autor de este libro, quien es Mateo, él hace énfasis en esa palabra profética y le dice al pueblo: este Juan es aquel que Isaías profetizó, y él viene primero. ¿Y sabe qué es lo que pasa cuando Mateo dice esas palabras? Lo primero que pasa es de que al pueblo le viene a la mente, entonces quiere decir que lo que Isaías dijo se va a cumplir ya en estos días. Tu pecado ha sido perdonado, tu culpa ha sido quitada. Por eso cuando el ángel introduce el nombre, le dice el ángel: a José le pondrás por nombre Jesús, porque él perdonará a su pueblo de sus pecados. No hay otro que pueda perdonar tu pecado, mi pecado, sino solamente Jesucristo. Porque hemos ofendido a Jesucristo y Él es el que nos perdona cuando venimos a Él arrepentidos. Gloria al Señor. Entonces dice la Biblia en el versículo 3, después de aclarar que este predicador, este nuevo predicador, llega
en cumplimiento a lo que la palabra del Señor había dado a conocer unos 650, 700 años antes de su cumplimiento. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, era el traje del año, era la moda. Así se vestían en el desierto, gloria al Señor. Y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Juan no padecía de colesterol, de azúcar, no padecía de nada de eso, porque él comía orgánicamente, él comía sanamente. Gloria al Señor. Pero hay algo importante. Y dice que él salía, la gente salía de Jerusalén, es decir, Jerusalén, Judea y los alrededores venían a Juan. Aleluya. Juan estaba en el Jordán. Y aquí hay algo maravilloso, hermanos, de que por primera vez se menciona en la Biblia de que hay un profeta bautizando. No se habla de que los otros profetas hayan bautizado. Y él está como preparado, porque el que lo mandó a él, dice la Biblia, Juan mismo dice: yo no soy el Cristo, yo solamente soy una voz que clama en el desierto. Pero Juan dice: el que me mandó a mí a bautizar, me dijo, en quien veas que desciende el Espíritu Santo sobre de él y se queda ahí, ese es el Cristo. Así es de que Juan no vino bautizando porque a él se le antojó bautizar, sino que Dios mismo lo mandó. Recuerde, es un mandamiento primeramente de Dios. Y cuando Jesucristo viene, aleluya, y él comisiona a sus discípulos, Jesucristo no hace cambios, sino que él, dice la palabra del Señor, que también mandó a bautizar. Si es de que el bautismo forma parte de nuestra salvación. Dios es soberano y él puede salvar como él quiera. Pero según su palabra, según su mandamiento, se salva solamente el que es bautizado. Pero no se salva por el bautismo, sino se salva por su obediencia y fidelidad a Dios, llevando a cabo el mandamiento del Señor. Amén. Porque muchos por miedo se han bautizado, ¿verdad? Especialmente aquel que está postrado en una cama y le dijeron: ya le quedan unos días de vida, entonces llama al pastor, que venga el pastor, que quiero entregar mi vida al Señor y bautíceme por favor, pero ya no lo hace de corazón, ya no lo hace con conciencia, lo hace por miedo, porque Roma y Grecia, la filosofía de Grecia nos metió un infierno. El infierno existe. Eso la Biblia lo dice, pero no para estos momentos. El infierno es para después del gran trono, del juicio del gran trono blanco. El que muere no va al infierno en este momento. Va a una tumba, ahí es donde está. Como el que muere en Cristo tampoco va al cielo. Irá al cielo hasta que Jesucristo lo resucite. Irá al infierno hasta que lo resuciten también al malo, lo lleven a juicio, y entonces cuando pase el juicio, entonces ya viene la condenación eterna, y ahí sí será echado en el lago de fuego. Pero no ahora, ¿sí? Entonces la gente no quiere irse al infierno porque siente que al nomás morirse ahí va a llegar el diablo y se lo va a llevar. No es así. Gloria al Señor. El bautismo tiene que ser por entendimiento y por obediencia. Yo debo de entender primeramente que es un mandamiento del Señor. Y si el Señor dice que si me bautizo yo soy salvo, entonces yo le voy a creer a Él. ¿Y cómo dijo Pedro?
¿Se acuerdan cuando Pedro había pasado toda la noche pescando? Primero dijo, Señor, toda la noche hemos pescado y no hemos tomado nada. ¿Pero qué dijo? Más en tu palabra, o sea, le creyó a Jesús. ¿Y qué pasó por haberle creído? Hasta se le rompió la red. Pescaron como nunca habían pescado. Entonces, el agua no me salva, el agua no me purifica, pero la obediencia al mandamiento me salva. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, debemos no solamente de creer en el Señor Jesucristo, sino debemos de bautizarnos. Aleluya. Entonces, mire lo que Juan hace. Y dice que las personas llegaban a él de Jerusalén, de Judea, llegaban de las provincias de alrededor y eran bautizados por él en el Jordán. Pero hay algo importante ahí. ¿Qué dice al final? ¿Profesando qué? Profesando sus pecados. Quiero decir, confesando sus pecados. Que si confesares con tu boca, dice la palabra del Señor. Aleluya. Nosotros debemos de confesar. Confesar los pecados. Quiere decir de que yo le digo al Señor, Señor, sálvame que soy pecador. Soy pecador, sálvame. Y el Señor te salva. Aleluya. Y en las aguas del bautismo, Pedro le dijo a aquellos que habían creído en el Señor Jesucristo, cuando le preguntaron, varones, hermanos, ¿y ahora qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Mira, el bautismo no te quita el pecado, pero si obedeces al mandamiento de bautizarte en el nombre de Jesús, entonces ese acto de obediencia hace que Cristo quite el pecado, porque el único que puede quitar el pecado es Jesús. No hay otro, no hay forma, no hay un ritual, no hay nada que pueda quitarte el pecado si no lo hace él mismo. Acuérdate de la declaración de Juan. He aquí el Cordero de Dios que quita, él es el que quita el pecado. Aleluya. Entonces Juan, dice la Biblia que bautizaba a aquellos que confesaban que eran pecadores. Porque la palabra de Dios debe de contristar tu corazón. La palabra de Dios debe de afectar tu conciencia, tus pensamientos, tu vida. A modo de que tú te entristezcas, que te sientas que eres verdaderamente un pecador y que necesitas la salvación, necesitas el perdón de Dios, necesitas que el Señor transforme tu vida por la palabra. Pero habían unos que dice la Biblia que no eran afectados de corazón, y al ver que muchos de los fariseos, versículo 7, y de los saduceos venían al bautismo, les decía, mira lo que les decía Juan, aleluya, versículo 8, versículo 7, mija, por favor, les decía Juan, generación de víboras, y les hace la pregunta, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién? Y les dice Juan en el 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sabe qué estaba pasando con ellos? Ahí habían dos grupos. Habían unos verdaderamente arrepentidos y confesaban. Y Juan, recuérdese que Juan es profeta de Dios. Y Juan tenía el Espíritu de Dios y por el Espíritu de Dios podía ver. Acuérdense lo que yo les dije hace un rato. El buen árbol no puede dar malos frutos. Y el mal árbol no puede dar buenos frutos. Entonces Juan conoció, por eso les habla de un fruto digno de arrepentimiento. Entonces estaban los que se arrepintieron de verdad y Juan los bautizaba con la seguridad de que esos corazones ya estaban preparados para recibir al Rey.
para recibir a Jesucristo, porque Jesucristo aún no se había manifestado a Israel. Jesucristo todavía no le había llegado su momento, gloria al Señor. Entonces les dice él, haced frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, porque el árbol cortado se seca. ¿Y el árbol seco para qué sirve? Para cocinar. ¿Verdad que sí? En la finquita todavía, ¿va? Al menos de que ya tengan la estufa y el tanque de gas ahí, pero en el tiempo antiguo, hermano, por eso, ahí no está haciendo énfasis al infierno, no vaya a malinterpretar eso. Está diciendo que el árbol cortado, usted no corta un árbol y lo dejó ahí que se pudra, no. En el campo se corta un árbol y de una vez, bueno, el hermano David hace eso. El hermano David corta árboles y de una vez hace los pedazos, lo parte y lo deja que se seque. ¿Y para qué sirve, hermano David? Para el fuego, y no es el infierno, ¿verdad que no? Para calentarnos, para cocinar la carnita, y un día de esto la vamos a comer. Y como no la comemos todos los días, no nos va a hacer daño. Dele la gloria al Señor. Quiero ir terminando en esta mañana. Y es de que Juan introduce un bautismo que el pueblo no conocía. Y para ser bautizado, ¿cuál era el requisito? Confesar sus pecados. No llegaban a donde Juan como hace la tradicional, la religión tradicional. Llegaban ante el sacerdote y le decían todos sus pecados. No. El pecado se confiesa ¿a quién? A Dios. ¿Cómo hacía aquel publicano? Se pegaba en el pecho. Soy pecador. Soy pecador. Mientras que el otro fariseo, ¿cómo hacía? No soy como ese. Yo diezmo, yo ofrendo, yo aquí, yo allá. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Quién fue el que recibió misericordia? El que se postró y confesó que era pecador. Aleluya. Entonces, hermanos, aquí hay un requisito que Juan dice. Hay que confesar que somos pecadores y hay que hacer frutos de arrepentimiento. Frutos de arrepentimiento. Por lo que la Biblia nos dice que no podemos bautizar a cualquiera, ¿verdad que no? Sino que podemos bautizar únicamente ¿a quién? Al que se ha arrepentido, al que Dios ha transformado por su palabra, al que está listo. Al que está listo, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios vendrá a su vida y va a ser regido, gobernado, guiado por el Espíritu Santo de Dios de ahí en adelante, gloria a Dios. Profesar o confesar el pecado es arrepentimiento, es morir al mundo, morir a Satanás, morir a la muerte misma, morir al pecado, gloria al Señor. Aleluya. Así es de que llévate este pensamiento en esta mañana y ve preparando tu corazón. Gloria al Señor. Aleluya. Para que cuando llegue el momento tú digas, yo, Señor, necesito mi bautismo. Yo necesito ser bautizado como tú lo mandas en tu palabra. Porque hay un solo bautismo, hermanos. Hay un solo Señor, hay una sola fe. Hay un solo Dios. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y vamos entonces, hermanos, a continuar nuestra tercera parte el próximo domingo. Yo le invito que por favor no se pierda el próximo domingo la continuación de esta enseñanza. Pónganse en pie, hermanos.